el día de hoy les tenemos el tutorial de Tempomatic. Somos la firma 4, conformada por Luzmar Castillo, Rocío Calle, Paula Oviedo y José Ramos. Para empezar, debemos saber qué es un Tempomatic. Este es un producto que podría clasificarse en la categoría de radio, relojes, licuadoras, tostadoras o pequeños reproductores de discos compactos. ¿Cuál es el fin de este simulador? Está creado con la visión de ayudar a integrar todas las áreas de conocimiento actual y proveer una experiencia en el uso de las teorías y técnicas adquiridas en el mundo empresarial. Entre los datos que debemos saber antes de emitir una simulación, tenemos que la empresa no realiza toda la fabricación por su cuenta, es decir, que esta compra kits para posteriormente ensamblarlas en la única planta que tiene por ahora, que se encuentra en el área 1, y de esta se distribuye a las demás áreas. La empresa ha mantenido un precio por un tiempo de $40. Y otro dato importante es que los obreros trabajan en cuadrillas de 3, es decir, que hay que intentar obtener múltiplos de 3 en los obreros. Algo también importante son los estudios, que esto se ve al momento de emitir la simulación. Y aquí podemos verlo, tenemos 9 estudios y con sus respectivos precios. Pasando ya a la simulación, al momento de ingresar el código que nos dan con la clave, el usuario con la clave, nos sale esta plantilla. Este juego ya está emulado, pero al principio se tendrá solo el trimestre 8. Haciendo clic podremos descargar el Excel que cargará a continuación o también podremos verlo desde la página. Ok, entonces ya tenemos cargado los datos. En la parte de exportar podemos descargar el Excel si así lo deseamos, pero también podemos ver los mismos datos que nos darán en el Excel en esta parte. Principalmente tenemos la materia prima. Todos los juegos, todas las firmas comienzan con los mismos datos, es decir, que todas comienzan en la misma situación. Por lo tanto, ustedes verán en el trimestre 8 estos mismos datos que se ven acá. Tenemos el inventario inicial, las unidades y cuánto nos cuesta. Las entradas y con todos estos datos podemos determinar cuánto necesitaremos para el siguiente trimestre. Pasando a la mano de obra, esta parte es importante ya que podemos ver cuántos obreros tenemos actualmente. Como les había comentado anteriormente, se trabajan de a 3, trabajan de 3 cuadrillas, es decir, que en esta parte tenemos 17 cuadrillas y además se contrataron 3 obreros. También es importante recalcar que de cada 20 obreros renuncia uno. Es decir, que en esta parte, como tenemos 53, renunciarían aproximadamente 2. Para tomar la siguiente decisión debemos basarnos en la pestaña de siguiente trimestre. Pasando a lo que es los costos de producción, se tiene en la tabla, en la información de este trimestre, el cual es la información con la que nos han dado el simulador. Se tiene la compra de material, los sueldos por obreros, que son $2.500 por cada obrero. Se tienen 56 obreros, entonces multiplicado del total. Se tiene costos de suspensión, es decir, que cuando no se completan las cuadrillas de 3, se pueden suspender a los obreros para que no puedan perjudicar en la producción. Los costos de producción extra para cuando la planta de producción alcanza el total, o sea, el máximo, entonces se necesita más producción. Entonces, estas son producidas en tiempo extra. Se tiene también los costos de contratación, los gastos generales y la depreciación. Como bien se mencionó, para la toma de decisión para el siguiente trimestre, se deben usar los datos del siguiente trimestre, el cual se muestra en pantalla. También podemos ver los gráficos en los cuales se muestra qué costos son los más elevados, o sea, qué costos estamos incurriendo y los que son más elevados y los que son de mínimo también. Pasando a los productos terminados, como bien se mencionó también, cada firma empieza con la misma información. Se tiene el inventario inicial en el área 1, área 2, área 3 y el total. Las unidades producidas, se produjo 18.000 unidades. Esto porque es la capacidad máxima de la planta. Las unidades disponibles, que es la suma de las unidades producidas más el inventario inicial. Se tiene también las unidades enviadas a otras áreas. Como se tiene planta de producción solo en el área 1, el área 2 y el área 3 deben ser abastecidas por el área 1. También se tienen las unidades disponibles para la venta, las unidades vendidas
el inventario final y las ventas perdidas. Las ventas perdidas no es recomendable que sean elevadas, ya que eso hace que se pierda la porción del mercado. En los gastos de almacén y producto se tiene también bastante información de lo que es el costo de transferencia, el mantener inventario y los costos de operación de almacenaje. Se puede ver que los datos del siguiente trimestre son los que nos sirven para poder tomar la decisión. Para los costos de administración y ventas se tiene de igual manera varia información respectivamente de lo que son los vendedores. Como bien se puede observar, se empieza con 11 vendedores. También van renunciando de 2 en 2 en cada decisión. Para la toma de decisión podemos observar en el siguiente trimestre que se tiene un total de 11 obreros, los cuales son acomodados tanto en el área 1 como en el área 2 y el área 3. Bueno, en el flujo de caja se observa la información acerca de la capacidad que tiene la empresa para esto poder pagar las deudas. Para ello, este resulta una información muy indispensable para conocer el estado en que se encuentra la empresa. Como se observa, el resultado que es los ingresos efectivos que se tiene existente al inicio del trimestre en este trimestre se encuentra con 96.998, lo cual para el siguiente trimestre contará con un 58.660. Como segundo tenemos la colecta de cuentas por cobrar, lo cual tenemos un monto de 650.111. Y las acciones y ventas que en este trimestre, en este trimestre en la decisión 1, no tenemos ninguna acciones y bonos y ventas de las plantas, y así también para el siguiente trimestre. Los ingresos efectivos tenemos como la compra de la materia prima para este trimestre, y también se observa que hay las compras de materia prima para el siguiente trimestre. En los intereses que tenemos por corto plazo, llega teniendo a ser de 3.081 para este trimestre, por lo cual en el siguiente trimestre va subiendo un poco más, por lo cual la tasa de interés es de 11.50. Los intereses también incluyen los intereses sobre bonos, que es a largo plazo, el pago de los dividendos, lo cual se observa y no tenemos en este trimestre y en el siguiente. Los impuestos por pagar, ya que en el siguiente trimestre sí lo tenemos, que sería de un monto de 52.604, y los retiros de bono y acciones que se realizó, ¿no? En el trimestre y para el siguiente de la misma manera. Y también tenemos los pagos por plantas, el préstamo a corto plazo, como también más los pagos de intereses. Los gastos que se hizo de acuerdo a la mano de obra y los gastos indirectos, como los costos de inventario y almacén. Y por último, también tenemos un gasto, perdón, de los gastos administrativos y ventas, que esto llega a ser de 137.500. Y asimismo, de acuerdo a estos resultados, teníamos el total de egreso para este trimestre, lo cual sería de 793.439. Y así de la misma manera tenemos que son los saldos. El saldo neto en caja, lo cual es un saldo negativo, ¿no? Y los préstamos a corto plazo. En la parte del estado de resultados, podemos observar que el estado de resultado es un reporte financiero, que esto refleja los gastos que se va a tener, los ingresos de una empresa durante un periodo determinado. Las ventas netas, de acuerdo al precio que eran para las tres áreas 40-40 en esta primera decisión, fueron las siguientes ventas, que son elevadas, ¿no?, para este trimestre de 322.160. También cuentan con los costos de producción vendidos, los gastos administrativos, lo cual indicamos son el estado de resultado más se refleja que son los gastos y los ingresos que tienen, ¿no? Como siendo los gastos de administrativos y ventas, de almacén y almacenamiento, y en sí el total gastos de operativos que tenemos para poder llegar y tener la utilidad operativa. De acuerdo a eso también vemos el interés neto que tiene, gastos menos los retiros, la utilidad antes de impuesto, la provisión para impuestos a la renta, que esto es el 50%, y
viendo aquí de la empresa la utilidad neta después de impuestos, que sería en esta primera trimestre una utilidad neta positiva, lo cual que de acuerdo a los datos, ¿no? A los datos, lo acumulado ya nos daría un número negativo, lo cual no es conveniente para la empresa. Las utilidades retenidas tenemos como siguiente en los números de acciones que se ha emitido, las ganancias por cada acción y también los dividendos por acción. Para la siguiente tenemos en el balance general, que sería el balance en esta situación de la empresa. Esto refleja un documento contable, lo cual financieramente que es una situación económica y patronal de una fecha determinada, donde observamos el efectivo que se tiene de acuerdo al trimestre con un 58.660, y estos serían los activos circulantes, con el que llegaría siendo el efectivo, las cuentas por cobrar que se tiene y las inversiones a corto plazo. Luego los inventarios que tenemos de la materia prima, lo cual parcialmente llega siendo de 28.379, inventarios del producto terminado, por lo que para esta decisión, para este trimestre se tiene de 114.620, los activos también circulantes totales y por último, ¿no? Las inversiones de capital, que son las plantas y equipos que se han adquirido, menos las depreciaciones acumuladas y también la planta neta y como un total de los activos los activos. Los pasivos son los gastos de la empresa que están destinados a la formación de activos, ¿no? Así como las obligaciones de una entidad empresarial frente a las contrapartes que actúan como acreedores, que esto sería a un tiempo determinado de corto plazo, lo cual cuenta con las cuentas por pagar, impuestos de renta estimada por pagar, dividendos por pagar y el total pasivos corrientes. Luego tenemos las deudas que son a largo plazo, que incluye los bonos por pagar 1, los bonos por pagar 2 y el total pasivo que sería en este caso nuestro, que es del 577.396. Para la parte de capital, el- la parte más importante es el precio de mercado de acción. Esto en realidad es lo que cuenta en el simulador, ya que mientras más grande sea el precio, estaremos ubicados en un mejor lugar. Pasando ya a la toma de decisiones, debemos ubicar este botón de toma de decisiones, donde vemos 6 partes y por último los estudios. Bueno, pasando a explicar las partes y el llenado de cada uno. En la parte 1 se tiene el número de páginas de publicidad nacional, la cual la vigencia es de 2 trimestres. Es decir, si compro páginas de publicidad nacional ese trimestre, me sirve para el siguiente trimestre y en poca potencia para el siguiente trimestre, o sea, para el subsiguiente. En la parte de los números de página de publicidad local es para publicidad más específica, de donde se vende el producto. Esta va de acuerdo a las ventas que se tienen en cada área. Es decir, si tengo mejor venta en el área 1, entonces la publicidad en el área 1 debería subir. Eso es una estrategia de cada grupo. En la parte de los números de vendedores es donde se deben ubicar los 11 vendedores que se tienen, repartirlos por áreas, cosa que al final la suma de las 3 áreas de 11. Las mejoras del producto es para que el producto sea más llamativo. Esto va del 0 al 3. Para el precio, inicialmente se tiene un precio de $40. Esta parte también es por estrategia que uno va cambiando el precio según a la demanda de cada área. Para la parte 2 se tiene el número de vendedores contratados y vendedores despedidos. Como bien se mencionó, en cada decisión renuncian 2 vendedores. Entonces, lo óptimo es que en cada decisión vayan contratando 2 vendedores. En las unidades de transferencia, eh, como se tiene planta en el área 1, entonces no se pone nada en el área 1. Sin embargo, en el área 2, para poder vender las unidades, se debe poner el total de unidades que se desea transferir, es decir, 2,000 y un ejemplo, 2,000, y para el área 3, 3,000.
Esto también depende a la demanda que se tiene y a las unidades vendidas del anterior trimestre. El total de las transferencias es la suma de las dos áreas, el cual debe coincidir con las unidades transferidas desde el área 1, ya que el área 1 es donde se tiene la planta y transfiere a las otras dos. Bueno, pasando a la parte 3, como se dijo anteriormente, la empresa no produce desde el principio los Tempomatic, sino que pide kits. Es por esto que necesita pedir material, en este caso solo para el área 1, debido a que no tenemos plantas en el área 2 ni en el área 3. Este debe coincidir con el total de la producción, ya que si no hay material, no se puede producir. Posteriormente vemos las plantas ordenadas, que esto solo se debe rellenar en caso de que se quiera comprar una nueva planta en alguna de las áreas. También tenemos el pedido de préstamo a corto plazo, que también es si se desea, no es obligatorio llenarlo. El total pagado del préstamo debe ser en los 2 siguientes trimestres y el porcentaje de ganancia por dividendo y dividendo por acción también debe ser llenado, si se quiere así, si no tampoco es obligatorio. Para la parte 4 también se ve la producción en unidades, que esto también depende de la capacidad de nuestra planta, que en este caso el total es de 18.000 y no se tiene producción en el área 2 porque no se tiene planta. Los obreros de producción ordenados se llenan en esta parte, que en este caso solo se llena en el área 1, ya que no se tiene planta en el área 2 ni en el área 3. En este caso se pueden completar los 2 obreros que van a renunciar para este trimestre o si se gusta pedir más también. En esta parte se puede colocar cuántos serán despedidos y también se pueden suspender algunos para no incurrir en los gastos por despedirlos. En la parte 5 observamos, de acuerdo a la emisión de acciones que tenemos, que significa que la emisión de acciones cuando necesitas capital o para poder invertir o pagar algún costo, lo cual, siendo esto la primera decisión tomada, no vamos a, no vamos a emitir ninguna acción, ¿no? De acuerdo a eso, tenemos también las que son las acciones retiradas, que es esta es una manera de poder retirar sus propias acciones del mercado de valores. Por lo tanto, lo cual en esta decisión tampoco será necesario, ya que no llega siendo de mucha importancia, ¿no? Retirar las acciones que tenemos. En los bonos, en los bonos para la emisión y pago. Esto representa un derecho para poder percibir el flujo de pagos. Los flujos de pagos periódicos en un futuro a cambio de poder entregar y en el momento de su adquisición o una cantidad de dinero, lo cual para este aspecto tampoco se hizo la emisión de bonos adicionales, lo cual esto también da un logro tal como se muestra en la pantalla. Ya, en la parte 6 observamos la parte que es la venta de plantas, donde se deberá tomar en cuenta las 4 variables, lo cual sería el precio que corresponde al valor total de las ventas. Esto deberá de calcular la depreciación e indicar, ¿no?, el área de donde se ubica la planta y colocar el número de unidades de planta a vender. Y tener en consideración que no debe se debe vender el 100% de la planta del área seleccionada si previamente esto no tiene otra planta en otra área. De acuerdo a la compra de planta, tampoco es muy necesario ahora que estamos tomando la primera decisión, por lo cual el precio de compra de la planta es más alto que el costo de construir. Por último, debemos apretar el botón de enviar decisiones, esperar a que nos salga el mensaje de que se enviaron correctamente las decisiones y esperar a que simulen el juego. Y en esta parte podemos ver los resultados. Espero que les haya servido este tutorial. Muchas gracias.